Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Bueno, entonces hoy vamos a proseguir con la unidad 3. La clase pasada estuvimos hablando del reclutamiento y hoy vamos a hablar del proceso de selección que, como vamos a ver, está relacionado tanto el reclutamiento con la selección. Es un proceso que va por etapas. ¿Y a qué le llamamos selección? El proceso de selección dice que busca entre los candidatos reclutados, es decir, aquellos que ya estuvimos viendo en la clase pasada, en donde aplicamos diferentes técnicas para reclutar a las personas que estábamos necesitando para cubrir los puestos vacantes en la organización. Entonces la selección, ¿qué es lo que hace? Busca entre esos candidatos reclutados a los más adecuados para los puestos disponibles. ¿Con qué intención? Con intención de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como también la eficacia de la organización. Y desde este punto de vista, la selección, digamos, busca solucionar dos problemas básicos. En primer lugar, la adecuación de la persona al trabajo y en segundo lugar, la eficiencia y la eficacia de la persona en el puesto. Porque como ya habíamos estado viendo en la clase pasada, ¿qué es lo que sucede? Que podemos nosotros encontrar candidatos que reúnan cierto perfil, el perfil deseado, entre comillas, que estamos buscando para cubrir un puesto, que pueda tener la experiencia requerida, que pueda tener los estudios requeridos, que pueda tener inclusive al momento de aplicar las diferentes técnicas de selección que vamos a ver, ya sean test psicotécnicos, psicológicos, al hacer, inclusive hasta podemos hacer pruebas prácticas de si la persona sabe o no hacer ciertos trabajos, ¿verdad? Para poder ver si califica. Aún con todo eso, digamos, tenemos que ver si esa persona posteriormente realmente se adecua al trabajo que está, digamos, seleccionado para esa persona, ¿verdad? Para ese candidato. Y por otro lado, ver también si en el momento ya de llevar adelante ese puesto, ¿verdad? Esas actividades del puesto, esta persona se logra desenvolver con eficiencia y con eficacia. Entonces, digamos que es todo un desafío, porque podemos, entre comillas, aparentemente tener a los mejores candidatos, ¿verdad? Pero esto otra vez tiene su desafío en estos dos problemas básicos, entonces, de que esa persona seleccionada se adecue entonces al trabajo y que pueda ser eficiente a la hora de hacer el trabajo. Aquí vemos, digamos, que es todo un flujo de cómo se comporta el proceso de selección, ¿verdad? En primer lugar, vemos que la organización o la empresa tiene que describir y analizar los puestos. ¿Por qué? Porque mediante ese insumo, ¿verdad? Mediante esa información vamos a poder saber qué actividades y qué responsabilidades es la que tiene que cubrir la persona que se está presentando, digamos, como candidato para poder ser seleccionada. Por otro lado, tenemos los estándares de desempeño deseados para esas actividades. También tenemos las especificaciones de las personas y la relación de las calificaciones personales necesarias. Es decir, por un lado, lo que la empresa está buscando, ¿verdad? De esa persona que se está presentando, se está postulando, ese candidato, y por otro lado, lo que la persona en sí tiene como calificación personal. Entonces hacemos como una comparación. Por otro lado, eh, tenemos las fuentes de información. En el D tenemos las fuentes de información sobre el candidato, solicitud de empleo, exámenes de selección, referencias, y al final vamos al E para poder comparar toda esa información acumulada, ¿verdad? Y verificar si ese candidato
se adecua o no a los requerimientos de la empresa para poder cubrir esa vacante. Y allí se toma la decisión si es que se le va a seleccionar. Digamos que ese es el flujograma que se sigue dentro del proceso de selección. Por un lado, la selección se puede ver como un proceso de comparación. O sea, una de las formas de ver la selección es como un proceso de comparación. ¿Por qué? Porque vemos, aquí en este caso comparamos con dos variables. Por un lado, esos requisitos que vimos que la organización, digamos que a través de ese puesto, de esas actividades, de los requerimientos que necesita cubrir, de las competencias individuales que necesita cubrir esa persona para poder realizar esas actividades en la organización. Y por otro lado, el perfil en sí del candidato que se presenta. Entonces ahí tenemos dos variables, X e Y, que vamos a comparar. Vamos a hacer una comparación. Por eso, en este caso, decimos que la selección se puede analizar como un proceso de comparación que se ve en esta figura. Entonces, comparamos qué cosa. X, las especificaciones del puesto, es lo que la empresa determina como requisitos para ese puesto. Y esto donde vamos a tener en el análisis de descripción de puestos que ya habíamos estudiado en la clase antepasada. ¿Se acuerdan que habíamos visto algunos ejemplos y habíamos visto, por ejemplo, cuáles serían las responsabilidades en ese puesto, cuáles serían las actividades de ese personal, cuáles serían también sus atribuciones, cuáles serían sus responsabilidades, ¿verdad? Y todo lo que requiere para poder realizar esas tareas, esas actividades. Y por otro lado, ¿con qué vamos a comparar? Con lo que las características mismas del propio candidato que se presenta, que se postula, ¿verdad? Lo que ofrece el candidato. ¿Y cómo nosotros vamos a poder hacer esta comparación? Utilizando técnicas de selección para identificar los requisitos personales para ocupar el puesto deseado. Entonces, esta es una forma de comparar los requerimientos para ese puesto y lo que el candidato está, digamos, ofreciendo y cómo nosotros podemos, como organización, digamos que aproximarnos a decir, bueno, este es el mejor candidato para cubrir este puesto vacante a través de algunas técnicas de selección que podemos nosotros elegir, que son varias que vamos a estar viendo. También la selección es vista como un proceso de decisión, porque una vez que comparamos lo que la empresa requiere para ese puesto vacante, esos requisitos, por otro lado, lo que el postulante o el candidato, digamos, tiene como perfil personal, ¿verdad? Profesional, en requerimientos, en experiencia, en educación, en formación, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué sucede? Que una vez que se hace esa comparación, se tiene que tomar una decisión de si ese candidato o esos postulantes, ¿verdad? Pueden ser varios postulantes para una sola vacancia. Entonces, ¿cómo vamos a definir quién se queda? Entonces, la decisión final, como ya vengo repitiendo también, no está encima o no recae sobre la gerencia de recursos humanos, sino que recursos humanos lo que hace es analiza, decide, utiliza diferentes técnicas para ver quiénes son los candidatos o son, digamos, recomienda cuáles son los mejores, digamos, los mejores perfiles que se postularon ante los requerimientos, pero al final quien decide quién se va a quedar o no es el área que está solicitando, ¿verdad? Simplemente recursos humanos a través de todas estas técnicas que vamos estudiando, hacen sus estudios y hacen sus recomendaciones. Y al final es el área solicitante el que va a terminar, digamos, dando su ok con qué candidato se va a quedar o con cuáles candidatos de acuerdo a la cantidad de puestos vacantes. Entonces, y cuando vamos a tomar esa selección, tenemos tres modelos de comportamiento: el modelo de colocación, el modelo de selección y el modelo de clasificación. ¿Qué quiere decir esto? El modelo de colocación es cuando directamente se adopta, ¿verdad? El modelo de que
viene el candidato, reúne el perfil y directamente ya se le, digamos, se le admite, se le selecciona sin más trámites. Es decir, Víctor se presenta, se postula para ser, qué sé yo, encargado de tesorería de X empresa y es, digamos, él se presenta, reúne el perfil requerido y directamente ya se le coloca en el puesto. No va a pasar por otro proceso, ni va a ser puesto, digamos, con otros candidatos más para ver si se queda o no, sino que directamente ya se le coloca. Por eso se llama modelo de colocación. Es decir, reúne el perfil y ya se le coloca en ese puesto. El modelo de selección, sin embargo, el B, cuando hay varios candidatos, es decir, se presentó Víctor, se presentó Noelia, se presentó María, Carolina, etcétera, y allí, ¿verdad? Tenemos un solo puesto vacante y tenemos 4 postulantes, ¿verdad? Entonces, se tiene que seleccionar de los 4 que se postularon, solamente uno va a quedar para ese puesto vacante. Entonces, digamos, por eso se llama selección. Se selecciona porque hay un solo puesto y hay varios postulantes que reúnen el perfil y queda aquel que reúne o que se aproxima más a los requisitos solicitados, digamos, ¿verdad? Después de tomar los test, de hacer las entrevistas y de cualquier otra técnica que se vaya a utilizar. Y el C, modelo de clasificación, es un enfoque más amplio y situacional con varios candidatos y también hay varias vacantes. Es decir, se presentaron entre 4, sin embargo hay 4 puestos vacantes o se presentaron 4 y hay 3 puestos vacantes. Entonces, de los 4, 3 se van a colocar, digamos, de alguna manera, pero no sabemos todavía en cuál de los puestos vacantes se van a quedar. Eso después de todo el proceso de selección, de entrevista, de pruebas, etcétera. Entonces ahí se define en qué puesto se va a quedar cada uno de los candidatos. Y aquí tenemos el flujo justamente. Tenemos el modelo de colocación, donde es un candidato y ese candidato reúne el perfil y ya se le coloca en el puesto vacante. Es decir, se le contrata directamente, ¿verdad? O en el caso de que sea un proceso de selección interno, la persona puede ya estar en la empresa, pero en este caso se le promueve. Estaba como técnico y ahora va a ser jefe, por ejemplo. Y directamente ya se le coloca en el puesto vacante. Si se utiliza el modelo de selección, tenemos varios candidatos pero un solo puesto vacante. Entonces, obviamente acá se tiene que quedar el mejor. Seguramente suelen escuchar y habrán también ya a lo mejor participado en algún proceso de selección, ¿verdad? En donde generalmente se usa mucho las famosas ternas, que queda la terna de todo lo que se presentaron, queda una terna y de esa terna se decide, se selecciona, digamos, después. Normalmente se utilizan varias técnicas, se utiliza además de puntuar el currículum de la persona, la experiencia, de puntuar también sus estudios académicos, ¿verdad? Sus conocimientos y todo ese tipo de cosas va sumando puntos, pero también se le toma pruebas, ¿verdad? Pruebas objetivas, se le toma también pruebas psicotécnicas, ¿verdad? Se le puede pedir que haga demostraciones también de algún tipo de actividad, ¿verdad? O tarea, por ejemplo, si se están postulando para ser auditores de calidad, se puede hacer una auditoría in situ y ahí se va evaluando cuál es el comportamiento de estos tres candidatos, entonces para ver cuál de los tres se desenvolvió mejor en la práctica. Y también, suele ser el último filtro, la entrevista. Entonces puede ser que estos tres candidatos tengan un perfil muy parecido, tengan una puntuación inclusive similar, pero generalmente a la hora de la entrevista se define. Por ahí también es muy importante la preparación de los entrevistadores, la objetividad de los entrevistadores, porque a veces también allí puede haber mucha subjetividad.
Entonces, y a veces, sobre todo en el ámbito en el que yo estoy, que es en el sector público, se duda mucho justamente cuando hay ternas porque a veces se dice que ya estaba todo cocinado, ¿verdad? O sea, independientemente de todo el proceso, ya más o menos ya se tenía definido quién iba a quedar. O sea, se vuelve como un modelo de colocación básicamente al final siendo una terna. Pero eso está mal, ¿verdad? O sea, debería realmente ser pasar por los filtros y que quede el mejor candidato al final para el puesto, cubrir el puesto vacante, que es lo ideal. Perdón. Y el tercero, que es el de clasificación, cuando vimos que hay varios candidatos, pero también hay varios puestos vacantes. Por ejemplo, se presentaron 3 de ustedes y los 3 reúnen el perfil solicitado. Y tenemos 3 puestos vacantes. Tenemos uno para auditor senior, otro para auditor junior y otro para auditor jefe, por ejemplo. Pero los 3 reúnen el perfil. Entonces, después, de acuerdo a los resultados y a todo el proceso, se define quién va a quedar en cada vacante, en cada puesto vacante. Y aquí vemos como, digamos, un flujograma general ya de todo lo que estamos viendo, del proceso de reclutamiento que es previo, que ya estuvimos estudiando en la clase pasada, y del proceso de selección, que es lo que prosigue, que estamos viendo hoy. Y básicamente este es el diagrama de flujo. Tenemos la necesidad de la mano obra, ¿verdad? En la empresa. Después se ven los medios de divulgación para poder ver los candidatos. Recepcionamos los candidatos, selección inicial de esos candidatos, llenado de los formularios de empleo, y luego ya viene todo el proceso de entrevista, aplicaciones de exámenes, ¿verdad? Entrevista final, selección final por el departamento solicitante, solicitud de documentos de información sobre el candidato, examen médico, aceptación. Generalmente se sigue todo este proceso y al final, cuando ya la persona ya fue seleccionada, digamos, se le toma también un examen médico antes de darle la aceptación final. Es más, dependiendo también del puesto vacante, muchas veces hay diferentes requerimientos en cuanto a, por ejemplo, la vista, ¿verdad? La utilización de la vista, manuales, los diferentes, o sea, de los diferentes sentidos, digamos, y de acuerdo al tipo de trabajo, en algunos casos se pide más. Si va a ser un trabajo que genere que tenga que usar la fuerza, por ejemplo, ahí, por ejemplo, yo no voy a aplicar, por ejemplo, o sea, no tengo todos los requerimientos para ello, puedo pasar todas las pruebas y qué sé yo, pero cuando me hagan el examen médico ahí, no voy a pasar. Entonces ahí otra vez puede ser un filtro final, digamos. O sea, es indispensable. O si me van a contratar como chofer, el chofer tiene que tener, por ejemplo, una buena vista. O sea, es una de las condiciones, ¿verdad? El tema del audio, o sea, escuchar bien, ver bien, son indispensables también para ese tipo de trabajo, dependiendo del caso. Entonces, eso es muy importante. Las bases para la selección del personal. Como la selección de recursos humanos es un sistema de comparación y de elección, para que esto sea válido, hay que tener criterios y estándares definidos. Y esto se obtiene de requisitos del puesto vacante. O sea, lo primero que nosotros tenemos que tener y que es fundamental que la empresa tenga bien definidos son los puestos con sus requerimientos. Por eso, no en vano estamos, digamos, trabajando con esta secuencia las clases, ¿verdad? Primero vemos el puesto y los requerimientos del puesto, ¿verdad? Y con eso, o sea, es uno de los insumos para que nosotros podamos después hacer todo este proceso entonces de selección, ¿verdad? Dice que el punto de partida es la información sobre el puesto o sobre las competencias individuales que se requieren. Entonces es fundamental porque si no tenemos esa información bien detallada y actualizada, le podemos contratar a gente que no reúna el perfil, porque si no tenemos bien definido eso, le podemos contratar a cualquier persona o a cualquier candidato que reúne ciertos requisitos nomás
Y después, ¿qué sucede? Van a haber problemas a la hora de realizar los trabajos, ¿verdad? A la hora de ejecutar los trabajos, porque ahí vamos a ver, seguramente a darnos cuenta de que no eran los mejores candidatos, ¿verdad? Entonces es muy importante partir entonces del puesto, relevar el puesto y las necesidades de ese puesto, ¿verdad? Para que esto nos sirva de insumo a la hora de seleccionar al personal. Y aquí tenemos ese flujograma de la obtención de información sobre el puesto. Podemos tener otra vez varias técnicas que podemos utilizar a la hora de obtener esa información del puesto. El análisis del puesto en sí, que es el punto de partida que sí o sí tenemos que tener. Y después tenemos otras técnicas que podemos aplicar y ya depende mucho del criterio del personal de recursos humanos que va a hacer el proceso de selección, ¿verdad? De acuerdo también a los recursos que tengamos, al tiempo que tengamos y a las exigencias también que tengamos para esos puestos vacantes. Tenemos la técnica de los incidentes críticos, tenemos la requisición de personal, análisis de puestos en el mercado, hipótesis de trabajo. O sea, son varias técnicas que se pueden utilizar, pero la que no podemos dejar de tener disponible es el análisis de puestos, que es nuestro punto de partida. Además de esta, podemos usar cualquiera de estas otras o varias también a la vez. Una vez que obtengamos esa información sobre el puesto que vamos a necesitar o que está vacante, allí después tenemos que preparar una ficha de especificaciones o profesiográfica. Una vez que preparemos esto, vamos a tener que elegir las técnicas que vamos a utilizar para seleccionar ya al ocupante, que pueden ser entrevistas, pruebas, exámenes de conocimiento o capacidad, exámenes psicométricos, exámenes de personalidad y técnicas de simulación. Vamos a ir viendo varios ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la técnica de incidentes críticos para el puesto de vendedor demostrador. Entonces, ¿qué se hace? Una lista de incidentes críticos de lo que es, de las características deseables para ese puesto y de las características que no son deseables. Es decir, si las personas que se están presentando para este puesto, cuanto más reúnen todas estas características deseables, entonces van a tener más puntos a favor. Y cuanto tengan más características indeseables, entonces ya vamos a ir descartándolo a estas personas, ¿verdad? Dentro del proceso. Acá en este ejemplo, ¿verdad? Que sería para el puesto de vendedor demostrador, ¿qué es lo deseable? Esta persona tiene que tener trato afable con las personas, facilidad para relacionarse, disposición para complacer al cliente, resistencia a la frustración, facilidad de expresión, facilidad para trabajar en equipo, buena memoria, concentración visual y mental, facilidad para los números. ¿Y qué es lo que no es deseable? Lo indeseable en este tipo de puesto, que la persona que se está presentando sea irritable, que sea introvertida, que sea impaciente, que tenga poco control emocional, es decir, que reaccione. Imagínate si le tiene que atender a un cliente que no indeciso y va a reaccionar mal, no va a tener paciencia, no va a saber cómo reaccionar, no va a saber cómo tratar o canalizar esto, se va a irritar con facilidad, o sea, imposible. Entonces es que esta persona pueda, digamos, ser aceptable para este puesto. Poco control emocional, dificultad de expresión, dificultad para relacionarse, mala memoria, dispersión mental, falta de facilidad para los números. O sea, cuanto más tenga características indeseables, entonces ya esta persona no va a aplicar para este puesto. Aquí tenemos otro ejemplo, la ficha profesiográfica, ¿verdad? Que al final elegimos nosotros las técnicas y al final tenemos que elaborar esta ficha, el puesto vacante, la división o el departamento donde se requiere la descripción del puesto, equipo de trabajo, escolaridad, o sea, todos los requerimientos, digamos, para poder, digamos, reunir los requisitos para ese puesto vacante. Experiencia profesional, tipo de actividad, características psicológicas del ocupante, características físicas del ocupante, exámenes o pruebas por aplicarle.
Las características físicas del ocupante no, o sea, no es por hacerle, no es por discriminar, porque hoy hablamos mucho también de la no discriminación y todo ese tipo de cosas. Es el tema de las características físicas es cuando hay ciertas condiciones físicas que el ocupante debe tener para poder hacer bien ese trabajo, porque si son trabajos de fuerza, por ejemplo, allí yo no voy a aplicar, ¿verdad? Entonces, por decirles, entonces hay cuestiones que uno puede reunir o puede no reunir para poder realmente completar esta ficha fisiográfica requerida para ese puesto vacante. Este es un ejemplo de currículum. El currículum tiene que ser de esta manera: los datos personales, el nivel de escolaridad, la calificación profesional, la experiencia profesional, las prácticas realizadas, otros cursos y actividades relacionadas con con el puesto vacante, idiomas. O sea, digamos que esta forma es la forma, digamos, correcta de elaborar un currículum vitae, porque a veces se ponen muchas informaciones que no son, que forman parte, digamos, de la persona, de vos como profesional, pero no le añade valor al puesto para el cual te estás presentando. Entonces, si yo me estoy presentando para un puesto de auditor de calidad, por ejemplo, ¿qué tiene que ver si le pongo práctica de cocina internacional? No tiene nada que ver, ¿verdad? O ponerle todas las cosas que yo estudié, ¿verdad? Puedo tener 3, 4 títulos profesionales, ¿verdad? Pero yo voy a poner todo lo que está vinculado y es lo más importante que tiene que estar en mi currículum para el puesto que me estoy presentando. Elección de las técnicas de selección. Una vez que se tiene la información de los puestos vacantes, el paso siguiente es elegir la técnica de selección que nos parezca más conveniente de acuerdo a los tipos de candidatos o al tipo de puesto que estamos queriendo llenar o cubrir. Las técnicas se clasifican en 5 grupos que están acá, que pueden ser: 1, entrevistas de selección; 2, pruebas de conocimiento o habilidades; 3, exámenes psicométricos; 4, exámenes de personalidad; 5, técnicas de simulación. Y aquí están varios ejemplos. Por ejemplo, en las entrevistas de selección pueden haber entrevistas dirigidas y no dirigidas. En las pruebas de conocimiento o habilidades pueden haber pruebas generales o específicas. En las generales se pregunta cultura general, y puede ser también idioma en el caso de que sea un requisito. Y en las específicas se pregunta lo que está directamente relacionado con el puesto a llenar. Si yo voy a llenar un puesto de auditoría de calidad, lo que me van a preguntar van a ser mis conocimientos sobre auditoría de calidad, sobre la norma ISO, sobre las diferentes normas de auditoría, de controles internos, etcétera. Son ese tipo de cosas las que me van a preguntar. Después tenemos los exámenes psicométricos de aptitudes, que pueden también ser generales o específicos, y los diferentes exámenes de personalidad. Aquí mucho trabajan los psicólogos normalmente, ¿verdad? Con los diferentes tests que pueden ser expresivos, proyectivos, inventarios, etcétera, de motivación, de frustración. Y por último, las técnicas de simulación, que se puede hacer a través del psicodrama o de juego de roles, que podemos hacer también con los candidatos. Entonces son las diferentes técnicas, y ya de acuerdo al profesional que realiza el proceso de selección y de acuerdo también al costo y a las exigencias, ¿verdad?, de los puestos vacantes, vamos a seleccionar seguramente una o varias de las técnicas que tenemos a disposición. Normalmente se usan varias técnicas. Decimos que selección es un proceso porque todo lo que, cuando hablamos de proceso, tiene entradas y salidas. ¿Entradas de qué? De insumos. En este caso, ¿qué son los insumos? Son los candidatos captados por el reclutamiento. Me sirve de insumo estos candidatos. Luego hacemos un proceso, ¿verdad? Aplicamos las técnicas dentro de este proceso.
ya sean las entrevistas, los diferentes exámenes, las técnicas de simulación, y al final tenemos un producto, una salida. ¿Y qué va a ser nuestro producto de este proceso de selección? Van a ser los candidatos seleccionados enviados a los gerentes, porque dijimos que recursos humanos solamente va a aplicar las técnicas y va a decir, estos son los recomendables, estos son los que cumplen con el perfil requerido, con los requisitos requeridos, y va a poner a consideración de los gerentes o de las áreas que solicitaron, digamos, el puesto vacante, y ya van a ser ellos los que van a decir, ok, está de acuerdo, aceptamos esta recomendación de recursos humanos, o no estamos de acuerdo y queremos volver a hacer otra vez el proceso, o queremos ver más candidatos, etcétera. Entonces pueden también ellos decir, ¿verdad?, que no están de acuerdo. Algunas preguntas que se tienen en cuenta cuando se hacen las entrevistas, se preguntan cosas así generales, desde qué haces con tu tiempo libre, qué tipo de actividades realizas en tu comunidad, en tu facultad, en preguntarle qué tipo de trabajo es ideal para el candidato, por qué quiere trabajar en esta organización, cuáles son sus intereses, si tiene preferencia por determinados lugares de trabajo, sus expectativas, cuánto desea ganar, cuál sería las características ideales del supervisor o del jefe que le va a tocar. O sea, muchas de estas preguntas normalmente se suelen hacer en las entrevistas. Y aquí se tiene en cuenta cómo responde el candidato, cómo reacciona el candidato, hasta su lenguaje no verbal se tiene en cuenta a la hora de presentarse en una entrevista, ¿verdad? Todo lo que responde se tiene en cuenta. Y después tenemos las diferentes pruebas que pueden ser tradicionales o las pruebas objetivas, que son los test, y se elaboran respecto a la organización, respecto a la aplicación y respecto a la evaluación. Por ejemplo, la prueba tradicional tiene preguntas amplias, la prueba objetiva, los test, tienen preguntas puntuales y específicas. En la prueba tradicional, las respuestas indeterminadas, o sea, pueden estar abiertas a que se explaye el candidato, ¿verdad? Examinan solo una parte de la materia, puede ser improvisada, rápida, aprecia la organización de ideas, o sea, se puede explayar, puede, ¿cómo que se dice? Hasta em, dar sus diferentes puntos de vista al candidato. Sin embargo, en las pruebas objetivas es más puntual, tiene respuestas concretas, son más objetivas, ¿verdad? Está planeada cuidadosamente, y dice, permite acertar por casualidad. O sea, se planea cuidadosamente y permite acertar por casualidad. En realidad, eh, aquí en la tradicional pueden dar varios puntos de vista, sin embargo acá son puntuales, o sí o no, ¿verdad? Preguntas cerradas o preguntas concretas, ¿verdad? Con respuestas concretas, ¿verdad? Y en realidad no permite acertar por casualidad, porque ya están predeterminadas tanto las pruebas como las respuestas, perdón, las preguntas como las respuestas. Respecto a la aplicación, condiciones de aplicación intermedia, en la tradicional, en la objetiva, las condiciones de aplicación determinadas y constantes, y así, vemos las diferentes características de las pruebas, ¿verdad? Esto es más como para conocimiento general. Realmente se entiende más a la hora de que uno se pone a elaborar este tipo de pruebas para ver las diferencias. También acá vemos la diferencia entre aptitud y habilidad. Aptitud, en realidad la habilidad es igual a aptitud más la capacitación o el ejercicio o práctica, ¿verdad? Que realmente va a hacer que uno pueda ser hábil o no. Entonces, las personas pueden tener una aptitud, como por ejemplo predisposición natural para determinada actividad o tarea. Hay personas que pueden tener predisposición natural para hacer cálculos matemáticos, por ejemplo. Sin embargo, esto realmente se vuelve una habilidad cuando esa capacidad adquirida para realizar determinada actividad o tarea se vuelve más específica, es decir, cuando ya le damos a la persona que haga ejercicios concretos, ¿verdad? Puntuales, y se vuelve una habilidad, pero tiene esa aptitud, digamos, natural o predisposición para cierto tipo de actividad o tareas, y
cuando esa persona, ¿verdad? Demuestra esa capacidad ya haciendo con la práctica y también puede mejorar mediante las capacitaciones. Entonces ahí vemos que en la praxis esta aptitud se volvió una habilidad y así para cada punto de la aptitud. Existe sin ejercicio previo, práctica de aprendizaje y sin embargo cuando hablamos de habilidad ya surge con la práctica y el aprendizaje. Se evalúa por medio de comparaciones la aptitud y acá ya se evalúa por el rendimiento de trabajo, es decir, cuando ya está en la praxis, ahí se puede medir qué tan hábil o no somos en ese tipo de actividades. Y así sucesivamente, verá las diferentes comparaciones entre lo que es la aptitud y la habilidad. La inteligencia emocional. Anteriormente, digamos, cuando se hacían los procesos de selección, se le ponderaba mucho más a los conocimientos académicos y a la experiencia acumulada ya por el candidato. Y no se tenía muy en cuenta la inteligencia emocional. Hoy en día, sin embargo, puedo inclusive decir que se tiene más en cuenta la inteligencia emocional del candidato que su preparación académica, sus